No tienen idea de lo que es el hambre. Y no me refiero a ese rugido en el estómago cuando te saltas el almuerzo o cuando llegas tarde a cenar después del trabajo. Hablo del hambre real. Esa que empieza como un dolor físico, agudo y punzante, y luego se transforma en una locura fría que te apaga la humanidad poco a poco. Esa hambre que te hace ver a tus amigos, a la gente que amas, no como personas, sino como posibilidades. Mi nombre es irrelevante ahora, porque para el mundo, y especialmente para mi propia familia, solo soy el sobreviviente de la cordillera. O en susurros, cuando creen que no escucho, el caníbal. Hace 2 años, mi vida se partió en dos. Antes, era un arquitecto normal, con deudas, un perro y una afición por el senderismo extremo. Después, me convertí en una atracción de circo. Éramos 5 amigos. Una tormenta de nieve fuera de temporada, una ruta mal calculada y una caída de 30 metros nos dejaron aislados en una grieta de la que era imposible salir sin equipo. Pasaron 3 semanas. El frío te quema más calorías de las que puedes imaginar. El cuerpo se consume a sí mismo. Y cuando ya no queda nada de ti, y ves a tus compañeros morir uno a uno congelados, tu cerebro primitivo toma el control. No voy a entrar en detalles gráficos. Eso es lo que todos quieren, ¿verdad? El morbo. La sangre. Pero lo que hice, lo hice para volver a ver a mi madre. Lo hice para volver a abrazar a mi hermana, Clara. Lo hice porque el instinto de vida es una bestia que no conoce la moral. Cuando el helicóptero finalmente apareció, yo era un esqueleto envuelto en harapos, llorando no de alegría, sino de horror por lo que había tenido que hacer para aguantar un día más. Pensé que lo peor había pasado. Pensé que el infierno era la nieve teñida de rojo y el viento aullando mi nombre. Qué equivocado estaba. El verdadero infierno me esperaba en casa, con café caliente y sábanas limpias. Al principio, todo fue llanto y abrazos. Mi madre me miraba como si fuera un fantasma. Clara, mi hermana mayor, no se separaba de mi cama en el hospital. Pero a los pocos días, noté algo extraño. No había silencio. La habitación del hospital siempre estaba llena de gente que no conocía. Abogados, agentes, supuestos amigos de la familia. Yo estaba en shock postraumático severo. No podía dormir sin ver las caras de mis amigos muertos. Me despertaba gritando, empapado en sudor frío. Y en medio de ese torbellino mental, Clara me puso un teléfono en la cara. Mira, Marcos, es el productor del programa de la mañana. Quieren la exclusiva. Nos ofrecen una suma increíble. Aparté el teléfono con mano temblorosa. Le dije que no. Que por favor, no. Que necesitaba paz. Que necesitaba olvidar, aunque sabía que nunca lo haría. Ella suspiró, esa clase de suspiro que hacen los padres cuando un niño hace un berrinche. Me dijo que no fuera egoísta. Me dijo que las facturas del hospital eran impagables. Que el rescate había costado una fortuna y que el seguro no cubría todo. Me hizo sentir pequeño. Me hizo sentir que, al sobrevivir, me había convertido en una carga financiera para la familia. Así que lo hice. Di la entrevista. Me sentaron frente a las cámaras, todavía demacrado, con la mirada perdida. Me preguntaron cosas horribles. ¿A qué sabía? ¿Sentiste culpa mientras lo hacías? Yo apenas podía respirar. Quería vomitar. Pero miraba detrás de cámaras y veía a Clara y a mi madre asintiendo, animándome a seguir. Cuando terminó, me sentí sucio. Más sucio que en la montaña. Pero Clara estaba radiante. Con ese dinero pagamos todo, Marcos. Y sobró para arreglar el techo de la casa de mamá. Fue un sacrificio necesario, igual que, bueno, ya sabes. Esa frase se me clavó en el pecho. Comparó mi trauma, mi acto desesperado de supervivencia, con una transacción comercial. Pasaron los meses. Yo intentaba volver a trabajar, intentaba ir a terapia, pero la prensa no me dejaba en paz. Y descubrí por qué. Mi familia no había dejado de hablar. Un día, llegué a casa de mi madre sin avisar. Tenía una llave, claro. Entré en silencio porque escuché risas en la cocina. Eran mi madre, Clara y mi cuñado. Estaban brindando. Sobre la mesa había una botella de champán caro y unos papeles. Me quedé en el pasillo, congelado, escuchando. El editor dice que si agregamos más detalles escabrosos en el capítulo 5, el anticipo sube un 20%, decía Clara con una voz emocionada que no le conocía. Pero, hija, Marcos dijo que eso no pasó así, respondió mi madre, aunque no sonaba preocupada, solo dubitativa. Él dijo que esperaron a que Javier muriera de hipotermia antes de hacer nada. Ay, mamá, por favor. La gente no quiere leer sobre hipotermia. Quieren leer sobre la lucha, sobre la desesperación animal. Si decimos que hubo una pelea, o que él tuvo que, ya sabes, ayudar a que pasara, se venderá como pan caliente. Además,
¿Quién va a contradecirlo? Los otros están muertos. Marcos está tan medicado que ni él sabe que es real y que no. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, igual que esa grieta en la montaña. Mi propia hermana estaba planeando reescribir mi historia, convertir una tragedia de supervivencia en un relato de asesinato y carnicería, solo para vender un libro. Me estaban convirtiendo en un monstruo deliberadamente. Entré a la cocina. El silencio que se hizo fue sepulcral. Clara intentó tapar los papeles, pero fui más rápido. Los agarré. Memorias de un caníbal, la historia no contada. Ese era el título provisional. Leí el primer párrafo de la página visible. Describía una escena donde yo miraba a mis amigos con ojos de depredador mientras ellos dormían. Era mentira. Era una maldita mentira asquerosa. Yo los sostuve en mis brazos mientras morían. Yo recé con ellos hasta el último aliento. ¿Qué es esto?, pregunté. Mi voz sonaba extrañamente tranquila, muerta. Marcos, no es lo que piensas, empezó Clara, levantándose y poniendo esa cara de víctima que tan bien ensayaba. Es solo un borrador. Estamos tratando de asegurar tu futuro. ¿Sabes cuánto cuesta tu terapia? ¿Sabes lo difícil que ha sido para nosotros lidiar con el estigma de tener un familiar como tú? ¿Como yo?, repetí. ¿Un familiar como yo? Sí, Marcos. La gente habla. Los vecinos nos miran mal. Nos señalan. Hemos sufrido mucho por lo que tú hiciste. Nos merecemos una compensación. Este libro nos va a sacar de deudas a todos. Vas a poder vivir tranquilo el resto de tu vida. Solo tienes que firmar aquí y dejarnos manejar la narrativa. Miré a mi madre. Esperaba que ella dijera algo. Que me defendiera. Que dijera que su hijo no era un asesino, que su hijo sobrevivió a lo imposible. Pero ella solo bajó la mirada y se sirvió más champán. Es por el bien de la familia, hijo, murmuró. Tienes que ser práctico. Ya pasó lo peor. Deja que saquemos algo bueno de tanta desgracia. En ese momento, entendí algo brutal. El frío de la montaña no era nada comparado con el frío de esa cocina. Allí arriba, en la nieve, mis amigos y yo compartimos nuestro último calor corporal. Hubo amor, hubo compasión en medio del horror. Aquí, en la seguridad de mi hogar, me estaban devorando vivo. Ellos eran los verdaderos caníbales. Me estaban comiendo la dignidad, la verdad y el alma, trozo a trozo, masticando despacio para sacarle el mayor jugo posible a mi dolor. Rompí el contrato en 1000 pedazos y los tiré sobre la mesa. Ustedes no tienen derecho a mi historia, dije. Clara se puso roja de ira. Pasó de la dulzura a la furia en un segundo. Eres un egoísta. Siempre lo has sido. Te salvaste tú solo y ahora no quieres salvarnos a nosotros. Si sales por esa puerta, no vuelvas. Y te juro, Marcos, que si no cooperas, voy a filtrar cosas a la prensa que te harán parecer Jack el Destripador. ¿A quién le van a creer? ¿Al loco que se comió a sus amigos o a su sufrida familia? Me fui. Salí de esa casa con el corazón latiendo a 1000 por hora, pero con la mente más clara que nunca. Durante una semana, me encerré en mi apartamento. Bloqueé sus números. No abrí la puerta. Pero sabía que Clara cumpliría su amenaza. Empezaron a aparecer fuentes anónimas en los tabloides diciendo que yo había tenido conductas violentas antes del accidente. Mentiras. Todo mentiras. Sabía que tenía que actuar. No podía dejar que ganaran. No podía dejar que ensuciaran la memoria de los chicos que murieron allí arriba. Usé el poco dinero que me quedaba, mis ahorros personales que ellos no habían podido tocar, y contraté a un abogado especializado en difamación. Pero eso no era suficiente. Necesitaba que el mundo viera quiénes eran realmente. Convoqué a una rueda de prensa. No una exclusiva pagada, sino una abierta, en streaming, desde mi propia sala. Sin filtros, sin editores, sin mi familia controlando el guión. Me senté frente a la cámara. Mis manos temblaban, pero esta vez no era por el trauma, era por la rabia. Empecé a hablar. Conté la verdad. La cruda, triste y aburrida verdad. Sin adornos de película de terror. Hablé del frío, del miedo, de las despedidas, de las promesas que nos hicimos antes de que ellos cerraran los ojos. Lloré, pero fueron lágrimas mías, no actuadas. Y entonces, solté la bomba. Reproduje las grabaciones de voz. Verán, en mi estado de paranoia postraumática, había empezado a grabar todo con mi teléfono en el bolsillo cada vez que entraba en una habitación. No confiaba en mi memoria, así que quería tener registros. No sabía que terminaría grabando mi propia sentencia de libertad. El audio de la cocina se escuchó nítido a través del micrófono. La voz de Clara diciendo: si decimos que hubo una pelea, se venderá como pan caliente.
La voz de mi madre diciendo es por el bien de la familia. La amenaza de chantaje. El chat del streaming explotó. La opinión pública, que había estado oscilando entre el horror y la curiosidad morbosa hacia mí, giró 180 grados. Ahora el horror se dirigía hacia ellas. Terminé la transmisión diciendo, yo hice lo impensable para sobrevivir a la muerte. Ellas hicieron lo impensable para vivir de lujo. Decidan ustedes quiénes son los monstruos. El impacto fue inmediato. La editorial canceló el contrato del libro al día siguiente. Los programas de televisión que las habían invitado a ellas, ahora las repudiaban. Las redes sociales, crueles como son, las destrozaron. Mi hermana intentó llamarme 1000 veces. Me dejó mensajes de voz llorando, luego gritando, luego rogando. Decía que habían perdido sus trabajos, que la gente les tiraba basura en la calle, que no podían salir de casa. Mi madre me envió una carta diciendo que la familia se perdona todo y que yo las había humillado públicamente. No respondí. Vendí mi apartamento y me mudé a una cabaña pequeña, lejos de la ciudad, cerca de un lago. Con el dinero de una demanda que gané contra un periódico que publicó las mentiras de Clara, creé una fundación a nombre de mis 4 amigos fallecidos. Ayudamos a familias de alpinistas y rescatistas. A veces, por las noches, el frío vuelve. Las pesadillas vuelven. El sabor a metal en la boca vuelve. Pero cuando despierto, estoy solo y en paz. Aprendí que hay 2 tipos de supervivencia. Una es física, donde luchas contra la naturaleza para seguir respirando. La otra es emocional, donde luchas contra la traición para seguir siendo humano. Ellas querían vender la historia de un caníbal. Y al final, el mundo vio cómo ellas intentaban comerme a mí. Yo sobreviví a la cordillera. Y sobreviví a mi familia. Y eso, créanme, fue mucho más difícil.